Hola, bienvenidos a este tutorial de la historia de los viajes y su incorporación en el turismo. En este caso vamos a hablar de la Edad Media. El mundo es un libro y quienes no viajan leen solo una página. San Agustín de Hipona. En este tutorial vamos a hablar acerca de cómo se desarrollan los viajes en la Edad Media. Básicamente, la Edad Media es el periodo entre el siglo V y el siglo XV que se desarrolla en Europa. Se le conoce también como el Medioevo y es un periodo de 1000 años donde tienen dos grandes fragmentos, dos grandes divisiones. Básicamente, entre el periodo comprendido entre el año 476, que es cuando cae el Imperio Romano, hasta el año 1000, más o menos esos primeros 500 años, es decir, la mitad del medioevo, no hubieron mayores eventos a rescatar para describir en esta historia de la incorporación de los viajes en la actividad turística. ¿Por qué? Porque básicamente la caída del Imperio Romano tumba una época dorada en el desarrollo de los viajes, en el desarrollo de diferentes actividades culturales y diferentes actividades que tenía la humanidad en ese entonces. Y pues muchos historiadores debaten acerca de si hubo una ruptura. De hecho, el Imperio Romano se divide en dos y se le conoce como el Imperio Romano del Este, el que continúa, digámoslo así, de forma independiente. Sin embargo, esta historia es más en la otra parte del imperio, donde las tribus bárbaras terminaron con esta gran civilización y los caminos de los que hablábamos en el tutorial anterior, estos grandes caminos pavimentados, estas grandes villas romanas que comunicaban a todo el imperio a lo largo, se vuelven muy peligrosos. ¿Por qué? Porque el imperio romano y sus diferentes tropas, todos los militares que marchaban por allí a lo largo del imperio, eran los que brindaban seguridad y se vuelve peligroso viajar, se vuelve algo muy peligroso en el sentido en el que las personas que viajaban, pues habían muchos piratas, no solo en el mar, sino también en la parte terrestre. De hecho, los libros cuentan que los viajeros se encomendaban a los santos a la hora de viajar. Era algo muy común, en esa época no existían cartas o mapas como hoy en día. De hecho, evitaban los viajes entre octubre y febrero porque el sol en esta parte del globo terráqueo para esa época no se ve muy bien, pues debido al invierno. Y pues debido a eso era para ellos muy difícil orientarse o lograr, digamos, una ubicación porque pues ellos se fijaban más que todo era por las estrellas, por la luna, para tener, digamos, una orientación de hacia dónde iban. Entonces, esta primera parte es bastante nefasta para la humanidad porque se pierde lo que se venía logrando en la cúspide del imperio. Ya en el siglo XI, empiezan una serie de guerras que muy seguramente se ha hablado bastante de esto y se le conocen como las cruzadas. Las cruzadas es una guerra entre cristianos y el Islam. Las personas, digamos que el imperio romano como tal ya no se llama imperio romano, pero las diferentes civilizaciones que empiezan, digamos, a emerger o las diferentes naciones se juntan todos pues alrededor de una religión que es Cristo y todos los cristianos empiezan a ir a Medio Oriente a recuperar eso que se perdió en el imperio, en la caída del imperio romano. Entonces, de hecho, fueron viajes bastante sangrientos, fueron guerras que duraron siglos, muchos siglos, pero esto es importante describirlo en el desarrollo de los viajes porque tiene una connotación muy importante y es que con las cruzadas
con la movilización de estas tropas de Europa, de, principalmente el imperio aquí empieza a tomar un protagonismo muy importante y es lo que conocemos hoy en día como Italia. En las ciudades en esa época como Florencia, como Venecia, se empiezan a desarrollar actividades muy importantes desde el punto de vista eclesiástico, cultural, y digamos que la sociedad empieza a tener una gran importancia. Entonces, desde estos lugares, allí los diferentes militares, los diferentes generales, ven en esta ciudad ciudades de descanso. Los caminos recuperan, digamos, esa seguridad y empieza a retomarse, se podría decir que aquí se empieza a retomar lo que venía en el año 476 o en la caída del Imperio Romano. Ya podemos decir que 500 años de oscuridad se empiezan a recuperar para el desarrollo de los viajes. Luego, en Florencia, se crea el primer gremio de posaderos. Básicamente, hay que tener un concepto muy importante para el desarrollo de lo que hoy en día se conoce como hotelería. La hotelería como tal no existe, existían eran posadas que se empiezan a incorporar para el desarrollo de los viajes, principalmente las personas que brindaban pernocte, pernocte conocido como el verbo que se utiliza, digamos, para permanecer, alojarse una noche en un lugar. Las personas por lo general pernoctaban en los grandes monasterios, digamos que la religión era, es esa gran escuela de lo que conocemos hoy en día como la hospitalidad, básicamente se daba en temas religiosos. Aquí ya hablamos de un sector privado, si lo podemos poner como un ejemplo, aquí ya empezamos a hablar de que hay un grupo de empresarios de lo que se conocen como las posadas y estas posadas empiezan, digamos, a organizarse. Básicamente, las posadas, pues, tienen como diferentes connotaciones. Es importante porque aquí nace, digamos, un concepto y es que ya las personas pagan por alojarse en un lugar diferente, digamos, a donde se alojaban las élites, que era en, en la parte religiosa. Recordemos que en esta parte de la humanidad, las élites son las que hacían esos grandes recorridos y aquí ya venimos a ver una incorporación de diferentes personas, principalmente comerciantes y otras personas que ya empiezan a ver en Venecia, en Florencia, cómo se daba el auge de una nueva civilización. Entonces en estos lugares se organizan y se crea el primer gremio. Esta actividad por, se da por primera vez en 1290. Se crea una ley con la que se les da una licencia, se les da un permiso para que estos empresarios puedan ejercer esta actividad. Entonces podemos decir que la hotelería como actividad económica establecida, legalmente constituida, surge por primera vez en el año 1290. Anteriormente, pues no existían permisos, sino se ejercía, digamos, de forma muy informal. Sí, de hecho, los historiadores cuentan que muchas de estas posadas, antes de que se lograra una legalización, no eran lugares muy salubres, no eran lugares muy limpios y pues de hecho hay muchas críticas al desarrollo de este tipo de lugares, pero ya con esta legalización y con esta incorporación de las licencias, se empieza a desarrollar una economía alrededor de estos lugares. Y fíjense que Italia, que en 1290, casi 1300, ya se empieza a constituir las principales ciudades como destinos turísticos. De hecho, Venecia en 1362, se podría decir que Venecia es el primer destino turístico de la humanidad. Aquí ya empezamos a ver conceptos que anteriormente no teníamos contemplado en la antigua. Y aquí ya empezamos a hablar de destinos turísticos, aquí ya hablamos de posadas, aquí ya empezamos a hablar
de conceptos muy importantes. Básicamente los militares, los comerciantes y las diferentes personas, principalmente de las élites, es decir, personas adineradas, eran quienes hacían uso de estos servicios y se empiezan a generar eventos como lo que hoy en día conocemos como festivales, comparsas, que empiezan, digamos, a tener un cronograma, una actividad. Es, es muy importante el espectáculo, el ocio, la recreación empieza a tomar un favoritismo entre las personas. Ya se empieza, digamos, a generar actividades que empiezan a atraer viajeros de otras ciudades. Por ello, esta ciudad, que incluso hoy en día es uno de los principales destinos turísticos del mundo junto con Barcelona. Fíjense que es un destino que tiene muchos años, tiene varios siglos de trascendencia y es categorizado como el primer destino turístico. Entonces, incluso hay una ley donde se empiezan a generar impuestos para el desarrollo turístico y estos son utilizados para la planeación de la actividad. Entonces, también se empieza a surgir un tema muy importante y es el de la planificación turística. El tema de la superestructura turística, que es muy importante, que lo vamos a ver más adelante, que es cuando se reconoce el tema de las leyes y cuando ya empiezan a incorporarse diferentes lineamientos que dan una perspectiva hacia adelante para tener un pleno desarrollo. Entonces, ya tenemos actividades. Es muy importante que en esta época se dan también actividades. Es muy famoso los viajes a termales o lo que se conocen como balnearios. Los principales viajeros pues eran militares y básicamente las personas ya empezaban a buscar a Venecia como un lugar para tener casas de verano. Es decir, hoy en día las casas de verano son muy populares, pero allí tener una casa de descanso en Venecia y tener otra como residencia. Entonces, es una ciudad que tiene una tradición turística muy importante y lo que surge en esta época de la humanidad es vital, es fundamental, porque aquí ya empezamos a ver más actividades culturales, se empieza a ver un tema que antes no se había visto, que era el tema de los impuestos, la legalización. Ya se empieza a ver el turismo como una actividad económica. Claro que es importante aclarar que hasta este punto de la humanidad todavía no se utilizaba la palabra turismo. La palabra turismo eh, surge, digamos, se menciona por primera vez más adelante, pero aquí pues obviamente no se le podía llamar turistas, ¿sí? Simplemente eran viajeros, pero ya se empieza a lo que hoy en día conocemos como el turismo, aquí ya se empieza a tomar de forma muy importante porque ya las personas ven que los viajeros pueden tener un gasto, que ese gasto se puede utilizar para un desarrollo local, para la generación de políticas y leyes, que es lo que hoy en día incluso las teorías y los diferentes modelos nos evidencian que es una forma para lograr un desarrollo turístico sostenible. Ya a finales del medioevo, aquí en el siglo XV termina la época medieval, finaliza con las embarcaciones cruzadas. Estas embarcaciones son un movimiento que se da básicamente por la transición de un sistema económico. Aquí podemos hablar que el medioevo se caracteriza por principalmente las personas que tenían la tierra eran quienes tenían el poder. Y digamos que hasta acá los grandes terratenientes eran las élites, o sea, el que tenía la tierra era una persona de la élite, era una persona adinerada, y el que tenía la tierra, pues eran las personas, digamos, más importantes de la sociedad. Luego de que este sistema económico empieza a transformarse del feudalismo hacia un sistema económico que ya transforma no la economía a través de la tierra, sino a través de las máquinas, hasta este punto finaliza ya este sistema económico. ¿Qué son las embarcaciones cruzadas? Es la finalización
del medioevo y son básicamente diferentes embarcaciones que tienen principalmente los europeos y es cuando empiezan a hacer esos grandes viajes de conquista, pues sabemos que los ingleses llegaron a lo que hoy en día es Estados Unidos, los portugueses llegaron a lo que hoy en día es Brasil, los españoles abarcaron gran parte de Latinoamérica, incluso los franceses y los holandeses también llegan al Caribe y a diferentes lugares. Y estas embarcaciones lo que buscaban era conquistar o colonizar, bueno, la palabra colonización pues surge por el apellido de uno de estos viajeros, pero básicamente esos viajes, empezamos a ver que los viajes ya tienen una connotación un poco más militar y económica. Anteriormente o eran comerciales o eran militares. Aquí ya podemos hablar, yo siempre lo he denominado como una guerra fría, porque no hubo una confrontación bélica entre estos países, pero sí empezó una guerra para quienes empezaron a predominar. Ya para concluir, ¿qué pasa en el medioevo? En la primera mitad no pasa nada. Luego las cruzadas revitalizan una seguridad para los viajeros en esta parte del mundo y se consolidan actividades de alojamiento, actividades de esparcimiento cultural, ya empiezan a tener un reconocimiento por los políticos y los gobernantes y se transforma el sistema económico, se transforma la economía y empieza un periodo de viajes que también puede ser oscuro, principalmente para los que vivimos a este lado del Océano Atlántico, para los que somos del continente americano, porque empieza una serie de movilizaciones de tropas desde Europa hacia el continente americano. Entonces, hasta aquí llega el desarrollo de los viajes en el medioevo. Hasta aquí llega este segundo tutorial y los espero en el siguiente tutorial donde ya veremos el desarrollo de los viajes en la modernidad. Muchas gracias.